Ni siquiera parecieron sorprendidos cuando entré, solo molestos, como si un fantasma hubiera perturbado el retrato familiar perfecto. Me quedé en la puerta de la finca Carter, con el agua de lluvia goteando del borde de mi gorra. Mis botas empaparon la alfombra de la entrada, pero nadie me ofreció una toalla. Nadie dijo una palabra, solo un atisbo de cejas arqueadas, sonrisas forzadas y un cambio inconfundible en el lenguaje corporal, como si alguien se hubiera tirado un pedo durante un panegírico. 11 años. 11 años de silencio. Ni una sola llamada. Ni cuando me desplegaron, ni después de lo de Cable, ni siquiera cuando ascendí a teniente coronel, y ahora había vuelto. No por ellos, sino por el único hombre que me miró a los ojos y me dijo que era suficiente. El vestíbulo seguía igual, la gran escalera, los paneles de roble, los retratos de carreteros muertos en las paredes, observando como jueces en un tribunal, el olor a madera pulida y a resentimiento rancio. Avancé, intentando que mis botas mojadas no chirriaran en el suelo. Patricia fue la primera en hablar. Claro, era Emily. Su voz sonó entrecortada. No te esperaba. ¿Quieres decir que no me querías? Asentí una vez. Vine a presentar mis respetos. Me miró de arriba abajo, mi uniforme planchado, las cintas en el pecho, la raya de mis pantalones como una cuchilla. Entrecerró los ojos. Es un funeral, no un desfile. Abrí la boca, pero la cerré. No merecía el oxígeno. El salón principal estaba decorado con cortinas de terciopelo negro, con velas desplegadas en cada alféizar y bandejas de plata con aperitivos intactos. Desconocidos deambulaban con copas de vino, susurrando como escolares. Algunos se detuvieron al verme y se dieron la vuelta rápidamente. Escuché fragmentos de conversación. ¿No fue ella la que desapareció? La chica del ejército. Creía que había muerto en el extranjero. No, solo había huido. Me crucé con Rachel, de pie cerca de la barra, con el pelo impecable, perlas en el cuello como pequeños barrotes de prisión. Su marido, Thomas, estaba a su lado, mirando su reloj cada 10 segundos como si tuviera mejores cosas que hacer que llorar al hombre que le dio acceso a la mitad de esta propiedad. Rachel me miró brevemente y luego reanudó su conversación con un grupo de jóvenes abogados con trajes azul marino. Podría haber sido un camarero, un proveedor de catering, una sombra. Su expresión no cambió. Entonces, un crujido de plata contra el cristal. Rachel había levantado una copa de champán. La sala quedó en silencio. A nuestro querido abuelo, comenzó a hablarle con la voz temblorosa en el registro justo. Nos enseñó dignidad, perseverancia y lealtad. Construyó este apellido y honraremos ese legado manteniéndonos unidos. Casi me río. Unidos. Ni siquiera compartirías un paraguas conmigo en medio de un huracán. Sentí una presencia a mi lado. Un hombre con un viejo frac de la marina me saludó con la cabeza, lento y pausado. Reconocí la insignia en su pecho. Fuerzas especiales. No habló, solo me puso algo en la palma de la mano al pasar. Una nota doblada, sin nombre. Solo 5 palabras escritas con letra clara y nítida. Disculpen la interrupción. Este canal está restringido, así que los nuevos episodios se subirán a HM Revenge Stories. Mismo nombre, solo reemplaza la tía por HM. Muchas gracias por su continuo apoyo. Nos vemos después de la lectura. La lectura. Por supuesto, el testamento. Revisé la habitación de nuevo. El urn del abuelo estaba bajo su retrato en la repisa, flanqueado por 2 banderas estadounidenses. Se veía fuerte en la foto, con el uniforme completo, el pecho lleno de metales y una sonrisa que desafiaba al mundo a subestimarlo. Tragué saliva con dificultad. Estaba a punto de acercarme cuando la voz de Patricia resonó de nuevo, esta vez más fuerte, para que toda la sala la oyera. Mi padre nunca significó nada para ella, dijo, gesticulando en mi dirección como si yo fuera una mancha. Solo estaba de paso. Murmullos, con la mirada fija en mí. Algunos invitados se removieron incómodos. La miré fijamente.
Dejé que el silencio hablara. No lloré, no me inmuté. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida. Que pensaran que habían ganado, que se sientan poderosos en su pequeño reino. Llegué a la puerta principal, agarrando la nota en mi bolsillo como si fuera un salvavidas. Entonces oí una voz detrás de mí, firme, serena, innegablemente oficial. El coronel Carter. Las últimas instrucciones del señor James Carter fueron muy específicas. Pidió que empezáramos con usted. Me dijeron que no vendrías, empezó el abogado, pero estaba seguro de que sí. La voz del señor Dwight resonó en las paredes paneladas del estudio Carter, una habitación que me habían prohibido de niño, había dicho mi abuelo con una media sonrisa y un guiño. Ahora estaba de pie a la cabecera de una mesa encuadernada en cuero, rodeado de gente que preferiría verme desaparecer antes que quedarme sentado aquí. La lluvia caía suavemente contra los altos ventanales tras él, con un ritmo constante que parecía acentuar la tensión que nos recorría la espalda a todos. Me quedé de pie, que sintieran la incomodidad, que se retorcieran en sus sillas acolchadas mientras esperaba que saliera a la luz la verdad. Rachel jugueteaba con su pulsera. Patricia golpeó su copa de vino con una uña lacada una y otra vez, como si le avisara. Thomas se ajustó el gemelo con precisión mecánica. Kayla Brooks, la asistente, permanecía en silencio detrás de Dwight, recorriendo la habitación con la mirada, pero sin detenerse demasiado tiempo. Dwight se ajustó las gafas y carraspeó. Una pila de carpetas legales reposaba ordenadamente frente a él. Una tenía una sola palabra en la portada. Carter, procedo, dijo. Patricia abrió la boca, pero él levantó la mano con suavidad. Por favor, permítame terminar sin interrupciones. Estas son las instrucciones finales del señor James Carter, firmadas y notariadas hace 6 meses. Rachel parpadeó. 6 meses. Dit no la miró. Sí. Sacó un fajo de documentos y comenzó a leer. A mi nieta, la coronel Emily Carter, le dejo el patrimonio de la familia Carter y todas sus propiedades, incluyendo la casa, las 5 hectáreas de terrenos circundantes y las cuentas de capital privado a mi nombre. Se me cayó un alfiler. Mis dedos se curvaron ligeramente, con los nudillos pálidos. Mantuve la mirada fija en Dit. Continuó. A Emily Carter. También le dejo la totalidad de mis ahorros restantes, $5 millones, en un fideicomiso con acceso inmediato. Además, mis acciones en East Ridge Investments, que representan el 41% del control de voto, se transferirán a ella con efecto inmediato. Rachel jadeó. Eso no es posible. La voz de Patricia se endureció. Eso no puede ser legal. Estaba enfermo. Debió de haber sido presionado. Dit volvió a levantar la mano. Esta versión del testamento reemplaza a todas las versiones anteriores. Fue revisado por una firma inmobiliaria independiente y se consideró legalmente irreversible según sus instrucciones. No se incluyó a otras partes. Thomas se recostó en su silla, repentinamente interesado en el techo. Me quedé quieto como si me hubieran rociado con queroseno, pero aún no sentía el ardor. Rachel se levantó de golpe. ¿Por qué ella? Siseó. Ni siquiera ha estado aquí. Desapareció. La llamaste fantasma. La expresión de Patricia se quebró por un instante, justo el tiempo suficiente para que viera pánico. No era pena, era miedo. Olía a podredumbre bajo perfume. Dit metió la mano debajo de la mesa y me entregó un sobre cerrado. La letra del frente casi me destroza. Para Emily, para cuando me haya ido. Rompí el sello con dedos temblorosos. El papel del interior era grueso y caro. La letra de mi abuelo se extendía por la página con trazos gruesos. Siempre fuiste valiente. Lamento no haber podido decirte lo que mereces saber mientras yo vivía. Pronto lo entenderás. Empieza con confianza, luego profundiza. Se me hizo un nudo en la garganta. Doblé la carta despacio, con cuidado, como si fuera a romperse. Rachel lloraba, pero no de pena. Era de rabia. Le temblaban los hombros y apretaba los puños en el regazo. «Esto no es justo», murmuró. Él sabía lo que esto nos haría.
Lo hizo a propósito. Patricia fulminó con la mirada a Dwight. Lo impugnaremos. No puedes, dijo con calma. Tu padre se encargó de ello. No dejó nada a nadie más, y lo hizo legalmente irreversible. La sala se sumió en un silencio atónito. Afuera, retumbó un trueno. Adentro, algo más frío se quebró. Thomas se levantó bruscamente. «Tengo una llamada», murmuró, aunque nadie preguntó. Patricia permaneció sentada, con el rostro impasible y la mano temblorosa al tomar su vaso. Dit empezó a recoger los papeles. «Habrá papeleo que seguir. Me pondré en contacto contigo por separado para la transferencia de activos». Mientras los demás salían, silenciosos, heridos, calculando, me quedé un rato. Kayla Brooks permaneció junto a la puerta. Cuando me dispuse a irme, se acercó, su voz apenas audible. «Tu abuelo quería que vieras esto a solas». Metió algo en el bolsillo de mi abrigo, una memoria USB, y se marchó sin decir nada más. El archivo estaba cifrado y decía: «Usa esto solo si se defienden». Me quedé mirando las palabras que brillaban tenuemente en la pantalla de mi portátil, sintiendo la estática del televisor del motel de fondo y el repiqueteo constante de la lluvia en la ventana. Richmond no había cambiado mucho. Todavía gris, todavía mojado, todavía escondiendo demasiadas cosas tras fachadas impecables. Me senté con las piernas cruzadas en una cama que crujía en una habitación que olía a limpiador de alfombras barato y cigarrillos olvidados, el tipo de lugar donde ningún Carter sería visto muerto, excepto yo, claro. La vergüenza familiar, el recuerdo de guerra que nunca pidieron. Pero esta noche yo era el único que poseía un arma cuya existencia desconocían. La memoria USB que Kayla me había metido en el bolsillo me pesaba más de lo debido. La conecté. Una sola carpeta apareció a la vista. Amanecer. Se requiere contraseña. Mis dedos vacilaron sobre las teclas. Y entonces, sin pensarlo, escribí lo que sabía antes de saber que conocía la operación Amanecer. Clic. La carpeta se abrió. 3 subcarpetas: correos electrónicos, audio y confidencial. Mi corazón latía más fuerte con cada clic. Empecé con los correos electrónicos. Los hilos eran docenas de intercambios entre Patricia y Thomas. El primero databa de hace casi 8 años. Hablaban de revisiones al testamento de mi abuelo, no solo una, sino varias veces. Las palabras me asaltaron como víboras. Apalancamiento en alta mar, irreversible pero silencioso, y el que me dejó sin aliento a media frase: eliminar a Emily como si fuera aire. No solo me habían excluido, habían intentado borrarme. Al desplazarme más, encontré archivos adjuntos, PDF de testamentos anteriores, algunos sin firmar, otros editados con marcas de tiempo apenas separadas por meses. Las firmas parecían extrañas, demasiado idénticas, demasiado lisas, falsificadas. Recordé el temblor de la mano de mi abuelo al escribir. Sus bucles se habían vuelto inestables, deliberados. Estas eran limpias, mecánicas. Al conectar el audio encontré una sola nota de voz. Era Kayla. «Emily, si estás escuchando esto, significa que confiaba más en ti que en los demás. Trabajé en el sector empresarial durante 7 años. Vi cosas. Tu madre, Thomas, estaban robando dividendos, blanqueando dinero mediante fideicomisos falsos. Una vez confronté a Patricia». Sonrió. A la semana siguiente me fui. No firmé un acuerdo de confidencialidad. Creo que lo planeó así. Ten cuidado. No se quedarán de brazos cruzados. Su voz se quebró en esa última línea. Parecía asustada. Cerré los ojos intentando controlar la respiración. Las piezas se ensamblaban más rápido de lo que podía asimilarlas. Habían intentado destruirme en el papel. Ahora tenía pruebas de que habían falsificado documentos legales, desviado los bienes familiares y, peor aún, habían intentado manipular el legado de mi abuelo bajo la apariencia de una tutela. Abrí la última carpeta, confidencial, dentro de una imagen. Parpadeé. Era yo, de unos 4 años, sentado en un banco junto a un hombre que no reconocí.
Tenía una mirada firme, porte militar, y su mano descansaba protectora sobre mi hombro. Detrás de nosotros había una pancarta: Picnic en Fort Braddock, 1996. En la esquina de la foto, alguien había garabateado con tinta roja: Verdad confidencial. Este hombre no era James Carter. Revisé las propiedades de la imagen, escaneada en la unidad del año pasado. Se me aceleró el pulso. ¿Era él? ¿Podría serlo? No quería terminar la idea. Todavía no. Me recosté en la cama, dejando que el viejo ventilador de techo me azotara. La voz de mi abuelo resonó en mi memoria. La justicia no se da, se toma. Y de repente, lo comprendí. No solo me había dejado dinero, me había dejado un camino, un arma, una salida de la sombra en la que me habían metido. La habitación del motel se sentía más fría ahora. Me levanté y miré por la ventana. Unas luces traseras rojas se deslizaban por la carretera bajo la lluvia. En algún lugar, Patricia ya estaba tramando algo. Thomas también. Lo olerían incluso antes de que llamara. El portátil sonó una llamada entrante. Número desconocido. Dudé, y luego respondí. Coronel Carter, dijo una voz masculina, baja y urgente. Creo que ya han empezado a borrar sus huellas. Thomas se quedó paralizado al verme en la junta de accionistas de la empresa. No está autorizada, soltó. Las palabras resonaron en las elegantes paredes de cristal de la sala de juntas de Carter Holdings, pero la única reacción fue un silencio colectivo, tenso, expectante. Media docena de miembros de la junta estaban sentados en sillas de cuero, con los bolígrafos en la mano, pero inmóviles. Sus miradas iban de Thomas a mí. No me inmuté. Tampoco sonreí. En cambio, coloqué el grueso sobre blanco sobre la mesa de nogal pulido y lo deslicé hacia adelante con silenciosa firmeza. La transferencia de acciones se ejecutó hace 6 meses y fue notariada por la firma Harrove & Bellry. La primera página tiene el código de registro oficial. La tercera es la presentación federal. Thomas apretó la mandíbula. ¿Crees que entrar aquí con un papel te convierte en ejecutivo de Carter Holdings? Pregunté con frialdad. Mi 41% me convierte en eso. Rachel parecía desear que el suelo se tragara su agujero. No había dicho ni una palabra desde que entré, pero su pie golpeó el suelo bajo la mesa, rápido e inseguro. Iba vestida con perlas de traje de poderes ópticos, pero su postura la delataba. Estaba rompiendo su armadura más rápido de lo que podían remendarla. «No perteneces aquí», espetó Thomas. «Esta es una junta de sesiones privadas. Eso es exactamente lo que es», respondí, «y soy el mayor accionista de la sala». Alguien tosió cerca del fondo. El hombre de Legal Morris, creo, se removió en su silla, pero no dijo nada. Abrí mi maletín lentamente y saqué el documento sellado por el tribunal que Dit me había enviado por mensajería. El sello dorado del notario brillaba bajo las luces de la conferencia. Lo levanté y me aseguré de que todos los ojos captaran el emblema. Si quieren impugnar la legitimidad, añadí, pueden presentar la demanda ante el Tribunal Federal de Sucesiones, pero mejor revisen el tiempo. Se les pasó el plazo de prescripción hace 3 días. El rostro de Thomas se endureció, con las manos apretadas contra los reposabrazos. En ese momento, una voz crepitó a través del altavoz de la cabecera de la mesa. «Disculpas por la interrupción», dijo Kayla Brooks con voz tranquila y pausada. «Me incorporo de forma remota debido a mi posición como ex jefa de cumplimiento. Acabo de subir los registros del sistema a la unidad de la placa, detallando la auditoría de la credencial de seguridad del último mes del señor Carter. Confirma que Emily Carter figuraba como beneficiaria y recibió autorización administrativa». Su voz era como un bisturí que cortaba la niebla de bravuconería y duda. Y añadió, «Esos registros incluyen los repetidos intentos de Patricia Carter de acceder a archivos restringidos que le habían prohibido expresamente abrir». Silencio. La sala de juntas se sentía más fría.
Un miembro, un hombre mayor con gafas sin montura, el señor Hanley, el director financiero, finalmente habló. Estos documentos son correctos, y con el 41%, el puesto de la señora Carter es innegociable. La mirada de Rachel bajó a su regazo. Thomas no se movió, pero su pecho subía y bajaba más rápido ahora. No me senté. Todavía no. Ponerme de pie les recordó que no había venido a suplicar, había venido armado. «Tienen su documentación», dije. Pasemos a la revisión trimestral. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en un silencio sepulcral y preguntas dispersas. No dije mucho a menos que me lo pidieran, que hablaran, que se enfadaran, que la idea de mi presencia les pesara como un peso en el pecho. Casi al final, vi a Thomas inclinándose hacia Rachel. Susurró algo en voz baja, demasiado bajo para cualquier otra persona, pero lo leí en sus labios. «Estamos perdiendo. Es más peligrosa de lo que pensábamos». «Claro que sí». Salí de la reunión a pasos regulares, con los tacones resonando en el pasillo de mármol. No sonreí, no me regodeé, pero en mi interior se enroscaba una satisfacción con filo de acero. Afuera, la lluvia había parado. Mi coche estaba en el aparcamiento de ejecutivos donde lo había aparcado antes de la reunión. Nada parecía raro hasta que abrí la puerta. Mi pulso latía con fuerza. En el asiento del copiloto había una copia de la carta que mi abuelo me había escrito, quemada por los bordes, deformada y amarronada por las llamas. No había estado allí antes. La recogí lentamente. El papel crujió bajo mis dedos. Una sola palabra estaba escrita en la parte inferior con tinta roja irregular. «Disculpen la interrupción. Este canal está restringido, así que los nuevos episodios se subirán a HM Revenge Stories. El mismo nombre, solo que TH se cambió por HM. Muchas gracias por su continuo apoyo». El sobre no tenía marca, pero dentro había un certificado de nacimiento. El mío. El nombre era mío. La fecha era mía, pero la línea del padre estaba vacía. Ni ni un guión, solo un espacio en blanco. Un espacio vacío impreso en papel oficial, como si alguien hubiera empezado a contar una historia y se hubiera detenido antes de la primera frase. Lo observé un buen rato en la penumbra del almacén. El polvo flotaba en el aire como secretos suspendidos. El lugar olía a papel viejo y a linóleo estéril olvidado, cuidadosamente anodino, pero me temblaban las manos aunque mi respiración se mantenía entrecortada. Había venido por hechos, no por esto. Los archivos estaban guardados en unas instalaciones a las afueras de Richmond. Kayla me había enviado un mensaje con la dirección y una contraseña de 6 dígitos. James lo mantenía todo fuera del recinto. Había dicho ella. Ya no confiaba en la casa. El llavero abrió una puerta de acero que daba a una habitación con armarios metálicos y cerradura ignífuga. Había encontrado el certificado de nacimiento en una carpeta con la etiqueta A. Carter Confidencial. Había otros archivos en el cajón, cartas antiguas, postales, fotografías. Un testamento sin firmar, fechado hacía 2 años. Pero no podía mirar nada de eso todavía, porque mirar esa línea en blanco en mi certificado de nacimiento había derrumbado algo que no sabía que había estado manteniendo a flote a fuerza de voluntad. Me dejé caer en el borde de un banco metálico y saqué mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre el contacto de Kayla, pero no llamé. En cambio, busqué la nota de voz de mi abuelo, la que encontré en la memoria USB. No había dicho nada al respecto, nada parecido, solo vagos ánimos, un cariño discreto. Pero ahora entendía lo que no decía. Busqué más en el archivo. Una hoja de papel rayado doblada se deslizó entre el certificado y un formulario de baja militar. La letra de mi abuelo, sesgada y deliberada, corría por encima. Me hicieron prometer. Lo odiaba. Debajo había un párrafo, sin saludo, sin fecha, solo una confesión cruda y dolorosa. Dijeron que te protegería. Esa verdad haría más mal que bien. Nunca lo creí. Pero di mi palabra. Y me destrozó un poco. Cada año me preguntabas de dónde venías, y te mentía.
Parpadeé con fuerza, pero las lágrimas seguían brotando. ¿Me habrían adoptado? ¿Habían mentido al respecto? ¿Fui un error que intentaron borrar o un secreto que alguien intentó enterrar y que la carta no decía? Pero algo dentro de mí se quebró y se movió como una falla que había estado latente demasiado tiempo. Nunca formé parte de su imagen perfecta. Siempre estuve fuera del marco. Y no era solo el dinero. No me habían robado la herencia. Me habían robado la identidad, el derecho a saber quién era. Saqué un segundo documento de la carpeta, otro testamento. Este estaba escrito a máquina, no firmado, y se titulaba Legado Carter Faz II. Mi nombre apareció de nuevo, pero esta vez en negrita, no solo como beneficiario, sino como fundador, como si mi abuelo tuviera planes que se extendieran más allá de la muerte, como si supiera que volvería a investigar. Las fundaciones testamentarias, los fondos educativos, las nuevas iniciativas vinculadas a las familias de militares y las mujeres veteranas. Mi trayectoria, mi carrera, él había visto valor en todo. Había creído en mí, pero ¿por qué nunca aparecía una nota al margen que decía, «¿Hazte notaria antes de octubre?» Octubre. Murió en septiembre. Cerré los ojos y dejé que el aire me rodeara. La temperatura se sentía más fría ahora. Ese susurro de años atrás resurgió en mi memoria, de repente agudo y vivo de nuevo. Algo que había oído de niña, escondido tras la pared de la despensa durante una de sus discusiones acaloradas y urgentes. Que no se entere. Lo arruinaría todo. Pensé que hablaban de dinero. No era así. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era Kayla. ¿Estás bien? No contesté. Solo le escribí. Lo encontré. Respondió al instante. Hay más. Mira en el sobre rojo detrás del cajón 6B. Me levanté, todavía agarrando el certificado y el testamento sin firmar. El armario crujió al abrirlo, revelando una fila de carpetas numeradas. Detrás del cajón 6B, tal como ella dijo, había un sobre carmesí, escondido al fondo como una advertencia olvidada. Tenía mi nombre, pero no el de Emily. La letra era la suya, firme y precisa, y solo se abría si Patricia actuaba en tu contra. Ya no luchaba solo por el dinero, luchaba por demostrar que nunca fui la impostora que me pintaban. Durante años me dejaron creer que yo era el error, la extraviada, la que no pertenecía. Pero ahora tenía hilos, hilos de verdad, y tiraba de ellos con ambas manos. El juzgado de Richmond estaba en silencio esa mañana, solo el ocasional chirrido de zapatos contra las baldosas pulidas. Me senté junto a Kayla en una larga mesa de metal en la sala del archivo público. Las dos estábamos encorvadas sobre carpetas con archivos de herencia, registros de impuestos y viejas declaraciones de Carter Holdings. Ella tecleaba furiosamente en su portátil mientras yo revisaba copias de libros de contabilidad y declaraciones legales que parecían extrañamente vacías, demasiado limpias. «Tu madre y Thomas son buenos escondiéndose», murmuró Kayla, «pero son perezosos con el papeleo». «¿Cómo?», pregunté, pasando otra página de activos trimestrales. Duplicaron el lenguaje en diferentes informes. Mira, esta sección del resumen del tercer trimestre de Granger Holdings coincide con la declaración de sucesiones línea por línea. Incluso el espaciado es idéntico, lo que significa que copiaron y pegaron sin actualizar las cifras, dijo. Aficionados. No pude evitar sonreír brevemente. Me sentí bien haciendo algo. Habíamos convertido su apartamento de una habitación en una sala de guerra improvisada. Notas adhesivas pegadas en las ventanas, pizarras blancas con cronogramas, hojas impresas esparcidas por el sofá y la encimera de la cocina. Había una conspiración sobre la cafeína y una creciente sensación de que estábamos tras algo real. Esa misma mañana, habíamos visitado la oficina del secretario del condado para revisar los registros de sucesiones y comparar las autorizaciones legales sobre el patrimonio de mi abuelo. Fue entonces cuando conocimos a la señora Ortega, una auxiliar administrativa de mediana edad, con una mirada aguda y una memoria aún más aguda. Recuerdo el apellido Carter,
dijo mientras me entregaba una tableta digital. Mucho intercambio la primavera pasada, firmas, enmiendas. Una vez, el notario se presentó 3 días seguidos. ¿Puede decirme quién firmó en la última visita?, pregunté. Señora Ortega negó con la cabeza. No de memoria. Pero si el registro existe, estará en el registro de testigos. Tendrá que solicitar una copia formalmente. Lo hice. Y cuando llegó el registro esa tarde, Kayla palideció. Esta fecha, dijo, señalando, 2 días después de que James Carter ingresara en cuidados paliativos. Para entonces ni siquiera podía hablar. Me quedé mirando la firma del notario. Limpia, oficial, atestiguada. Era imposible. No firmó lo que dije. Kayla asintió con gravedad, lo que significa que alguien la falsificó. Y si está vinculada a documentos financieros, es fraude. Pulsó algunas teclas y abrió una hoja de cálculo que había creado durante su tiempo en Granger Holdings. Había copiado todo el registro interno de empleados antes de irse, por si acaso necesitaba influencia. Ahora, era oro. Revisé el nombre, Victor Mendel. Dijo que figuraba como asesor de inversiones de James Carter. Pero mira esto. También cobra un salario de Granger Holdings como asesor estratégico. Se me aceleró el pulso. Kayla, con doble sueldo, se recostó. O un recorte. Alguien solía canalizar fondos. Buscamos más a fondo. En una carpeta marcada como Asignaciones sin fines de lucro, encontramos un número de cuenta que se rastreaba hasta una sociedad fantasma extranjera con sede en Vice. No estaba a nombre de Patricia ni de Thomas, pero se canalizaba a través de un fideicomiso que enumeraba beneficiarios auxiliares. Uno de ellos era una LLC ficticia vinculada a un apartado postal en Delaware. Una estructura clásica de lavado de activos, murmuró Kayla. Dividir el dinero y reinvertirlo. Se me hizo un nudo en el estómago. Así que desviaron fondos destinados a la fundación. Peor aún, Kayla dijo que crearon la fundación para blanquear los fondos. Tu abuelo creía que estaba creando un programa de becas. Lo usaron como embudo. El silencio se instaló entre nosotros, más denso que las nubes de tormenta del exterior. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana y observé las sombras que se reflejaban en su pizarra. Nombres, fechas, flechas, tantas mentiras que ya no me sorprendían. Y sin embargo, había una más que no había afrontado. Saqué el sobre de mi chaqueta, el que había permanecido intacto desde el archivo, el que decía, abrir solo si Patricia se mueve contra ti. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una fotografía en tono sepia de un uniforme militar del desierto detrás de él, un hombre con la misma nariz que yo, el mismo ceño fruncido. Detrás de la foto había un archivo escaneado, papeles de baja militar, con honores, fechados en 1984. Su nombre era Daniel Everett, no Carter. Le di la vuelta a la fotografía. De puño y letra de mi abuelo decía, «Él nunca te abandonó». Se aseguraron de que no pudiera regresar. Rachel ni se inmutó cuando le pregunté, «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» Ni siquiera parpadeó, simplemente dejó su taza de café con precisión mecánica. El tintineo contra el platillo fue más fuerte de lo debido en el silencio refinado del café. El lugar tenía candelabros de cristal inmaculados, paredes de ladrillo visto, helechos colgantes, todo diseñado para una comodidad especial. Pero no había nada de comodidad en el aire entre nosotros. «Siempre te gustó hacer preguntas con cuchillos», dijo con calma. «Esa no es una respuesta». Me incliné ligeramente. «No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para entender por qué la hermana en la que no confiaba necesitaba quedarse de brazos cruzados mientras destripaban la verdad». Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. «No lo entiendes, Emily. No me quedé de brazos cruzados. Sobreviví. Te fuiste. Yo me quedé. Eso implica tomar decisiones». Su voz era suave, casi ensayada. De repente recordé una tarde de verano cuando tenía 7 años. Había hecho un dibujo de mi padre y yo. Los crayones se clavaron con fuerza en el papel. Rachel lo agarró sin decir palabra y lo partió por la mitad.
Tampoco me lo había explicado entonces. Sin regaños, sin disculpas, solo destrucción silenciosa. Ese dinero, continuó Rachel, atrayendo mi atención, nunca fue realmente tuyo. Tú eras la historia secundaria. ¿Crees que te habrían dejado tomar el control sin una razón para detenerlo? ¿Entonces sabías de la cuenta en el extranjero? Pregunté, observándola atentamente. Las firmas retroactivas, la compañía fantasma canalizando activos fiduciarios a Granger Holdings, sus labios apretados. Sabía que las cosas no eran transparentes, pero Thomas manejaba las finanzas. Patricia manejaba la comunicación. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Tu trabajo? Tu trabajo era borrarme. Sus dedos se cerraron sobre la servilleta. No lo entiendes. Nunca tuviste que vivir bajo sus reglas. Saliste temprano. Yo no. Quise creerle. Por un momento incluso lo creí, pero se me esfumó en cuanto me miró con esa vieja y cansada lástima, como si yo fuera un intruso ingenuo que no entendía el precio de quedarse. ¿Quién falsificó la enmienda final? Pregunté. Dime, ¿fue Patricia o fue Thomas? Rachel no respondió. Su silencio no era vacilación, era protección. Me recosté, exhalando lentamente. ¿Crees que si no lo dices en voz alta, no eres responsable? Se levantó, alisándose la falda con deliberada elegancia. Puedes cavar todo lo que quieras, Emily, pero ya estás rodeada. Simplemente no has notado que las paredes se cierran sobre ti. Yo también me puse de pie, pero más despacio. Ya no los estás protegiendo. Te estás protegiendo a ti misma. Rachel no lo negó. Pasó junto a mí, en voz baja. No eres el legado, eres la carga. Debería haber dolido. Pero solo me aclaró. La esperanza que llevaba en el bolsillo, como un recuerdo de la infancia, de que tal vez Rachel rompiera filas, estaba oficialmente muerta. Mi teléfono vibró. El mensaje de Kayla iluminó la pantalla. Acaban de presentar una orden judicial para congelar toda la herencia. En un tribunal no se trata de la verdad, se trata de quién controla la narrativa. El Tribunal de Circuito de Virginia se alzaba más alto de lo que recordaba, con sus pasillos de mármol resonando con zapatos lustrados y una tensión contenida. Me ajusté la chaqueta azul de gala, ajusté las cintas y entré como si el lugar fuera mío. Tenía que hacerlo. Medirían cada respiración para detectar mi debilidad. Dentro el aire era áspero, con perfumes, carpetas de cuero y litigios. Patricia estaba sentada a la derecha, perfectamente serena, vestida de gris carbón. Thomas se recostó a su lado, petulante e indescifrable. Kayla me saludó con un leve asentimiento desde la galería donde estaba sentada, con su portátil ya abierto y los dedos preparados como un director de orquesta antes de la primera nota. El juez Baines entró con el pelo canoso, escéptico y terriblemente despierto. Caso número CB-23104. El alguacil presentó una moción formal para imponer una orden judicial permanente sobre la distribución del patrimonio de Carter. El consejo contrario, el bufete elegido personalmente por Patricia, se presentó primero. Su líder, un hombre llamado Harrington, con una voz que parecía madera lacada, me pintó como un fantasma con afirmaciones cuestionables. El coronel Carter, dijo, no ha formado parte de los asuntos personales ni corporativos de la familia durante más de una década. Su repentino regreso y el control de los bienes plantean dudas no solo sobre el momento, sino también sobre la autenticidad. Mencionó vagas preocupaciones psicológicas. Los registros militares son públicos, pero no podemos confirmar el estado emocional de alguien entrenado en guerra. Su presencia en estos asuntos, aunque dramática, quizá resulte desestabilizadora. Sentí un escalofrío, pero mantuve la voz serena. «Su señoría», respondió el juez Baines con un breve asentimiento. Me puse de pie. Mi historial militar incluye múltiples condecoraciones, incluyendo 2 estrellas de bronce. Estuve a cargo de la logística durante la Operación Centinela cuando se firmó el testamento revisado.
Me despedí para asistir al funeral de mi abuelo y desde entonces he cumplido con todos los trámites legales. Harrington intentó interrumpir, pero el juez Baines levantó la mano. Déjala terminar. Lo miré a los ojos. No se trata de inestabilidad, se trata de poder. ¿Quién pensó que lo heredaría y quién lo hizo? Kayla se puso de pie a continuación. Su señoría, si me permite presentar una cronología notariada y un registro de acceso digital de la memoria USB en cuestión, junto con la documentación de la cadena de custodia. Dio un paso al frente, con la mirada fija en el juez, no en los lobos con trajes de diseñador al otro lado del pasillo. El juez revisó la impresión, se ajustó las gafas y carraspeó. No voy a dictar sentencia hoy, dijo. Pero no veo fundamento legal para mantener la congelación indefinidamente. La distribución de la herencia podría reanudarse a la espera de una investigación más exhaustiva. La mandíbula de Patricia no se contrajo, pero sus ojos sí. Ese simple destello de sorpresa lo valió todo. La sesión se levantó. Afuera, el cielo estaba nublado, pero aún no llovía. Empecé a caminar hacia mi coche cuando los tacones de Patricia resonaron detrás de mí. Su voz era baja, deliberada. Puedes llevar el uniforme, pero nunca llevarás el nombre. Me giré. No intento llevar el nombre, intento averiguar quién lo enterró. No dijo nada más y se alejó, con una postura imponente, pero encogiéndose bajo su silencio. Al abrir la puerta, vibró mi teléfono. Número desconocido. Busca en la Fundación Henderson. Ahí es donde empieza todo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo contra mis costillas, no por miedo, sino porque alguien ahí fuera quería que siguiera adelante, y lo haría. Estuve sentado solo en mi coche durante 27 minutos, mirando el tablero como si tuviera las respuestas. El estacionamiento del juzgado estaba prácticamente vacío, con las sombras alargadas proyectadas por las farolas ámbar de la calle. La tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente estalló sobre Richmond, dejando finas cortinas de lluvia sobre mi parabrisas. No encendí los limpiaparabrisas. Me gustaba la distorsión. Hacía que todo lo de afuera pareciera borroso dentro de mi pecho. No lloré. No grité. Simplemente me senté. Una parte de mí se preguntaba si debería haberme ido. 11 años eran suficientes para desaparecer. Podría volver a desaparecer en alguna base sin nombre en Montana u Okinawa, y dejar que la familia Carter se pudriera en sus ilusiones. Perdón por interrumpir la historia. Este canal está actualmente restringido, así que los nuevos episodios se subirán a HM Revenge Stories. El mismo nombre solo reemplaza TH por HM. Muchas gracias por su continuo apoyo. Pero esa no era la voz que importaba ahora. Era la voz de mi abuelo la que seguía resonando en algún pequeño rincón de mi memoria. No la versión que se cruzaba de brazos cortésmente en la mesa o fumaba en el porche en silencio, sino la que se inclinó a mi lado después de una ceremonia de premios de secundaria y susurró: «Nunca aplaudirán tan fuerte como te mereces. No dejes que eso te impida ganarte el aplauso». Golpeé el tablero una vez, no por rabia, sino para que algo fuera real. El sonido me sobresaltó. Bien. El icono del buzón de voz parpadeó. No quería oír nada más esta noche, pero el instinto me dominó. Lo toqué. La voz de Kayla sonó entrecortada y urgente. Emily, la secretaria del juez Baines, me llamó extraoficialmente. El equipo legal de Patricia está preparando una nueva moción, algo sobre impugnar la validez psicológica del testamento de James. Van a alegar capacidad disminuida. Necesitamos actuar con mayor rapidez. Terminé la llamada antes de que terminara, no porque no me importara, sino porque necesitaba silencio de nuevo. Necesitaba escuchar la única voz que aún me tranquilizaba. Abrí la carpeta cifrada en mi teléfono, la que Kayla me había transferido después de nuestra primera investigación a fondo de Carter Holdings. Enterrado al fondo había un solo archivo de audio, sin título, solo una fecha. 12 de agosto de 2017,
Cuando empezó a sonar, olvidé cómo respirar. No sé si esto llegará a ti, Emily, pero si lo hace, significa que no ganaron. No del todo. Quiero que sepas que te vi. Vi quién eras antes de que te enseñaran a cuestionarlo, y lamento no haber sido más fuerte. Pero tú no eres su peón. Eres tu propia fuerza. No dejes que te digan quién eres. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que me cayó el teléfono en el regazo. Lo había grabado hacía 6 años. Eso fue antes del cáncer, antes del silencio. Si hubiera sabido incluso entonces cómo terminaría esto, me incliné hacia adelante, agarrando el volante. La lluvia sonaba más fuerte ahora, como una advertencia o un ritmo, o tal vez una cuenta regresiva. Pensé en Rachel, en su mirada muerta al otro lado de la mesa del café, en su voz gélida cuando me llamó una carga. Pensé en Patricia susurrando veneno fuera del tribunal, intentando derribar todo lo que llevaba mi nombre, incluyéndome a mí. Y pensé en mi padre, no al hombre que inventaron para llenar una casilla en un formulario, sino al soldado cuya foto tenía guardada en la mesita de noche de mi hotel, la que intentaron borrar. Habían falsificado registros, transferido dinero y reescrito mi origen. Pero yo seguía aquí, y ya no solo sobrevivía. Conduje a oscuras de vuelta al hotel, con el expediente de mi abuelo aún resonando en mi cabeza como un mantra. Al llegar a mi habitación, no encendí las luces de inmediato. Me senté en el borde de la cama y abrí el viejo álbum de la familia Carter que Kayla había encontrado entre los archivos de la herencia. Estaba repleto de sonrisas posadas y árboles de Navidad, pero encajada entre 2 páginas estaba la foto que me venía a la mente una y otra vez. Una joven con un bebé en brazos. El pie de foto decía, Campo de entrenamiento, 1992. La mujer no era Patricia, era mi verdadera madre, la que nadie mencionó, y mi yo de bebé. Pasé los dedos por el borde de la fotografía, luego susurré al silencio, me mintieron toda la vida, no solo sobre el dinero, sino sobre quién soy. No era desesperación, ya no, era una declaración, una línea dibujada en ceniza y sangre. La mañana siguiente no habría otra ronda de defensa. Sería el primer ataque. Levanté el teléfono y llamé a Kayla. Cuando contestó, no lo dudé. Ya no nos limitamos a defender. Vamos a por ellos. Hubo una pausa. Entonces su voz resonó con la precisión que solo conocen las salas de guerra. Entonces es hora de mostrarles lo que conservé del servidor de la empresa. El libro de contabilidad que creían que había borrado. Enterraron la verdad en una organización benéfica, pero olvidaron que me habían entrenado para desenterrar cadáveres. La Fundación Henderson tenía una dirección en un barrio arbolado cerca de DuPont Circle, pero los registros no estaban allí. La recepcionista, amable pero cautelosa, nos condujo 2 manzanas más allá, a un edificio de archivos climatizado que parecía más una oficina de correos olvidada que el epicentro financiero de los pecados de una familia. Dentro, el aire estaba viciado por los productos químicos de conservación y el olor a desuso. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo al pasar junto a filas de armarios de acero y servidores que zumbaban silenciosamente en jaulas cerradas. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro se digitalizaron después de 2015, explicó la archivista, entregándonos una credencial temporal. Pero la Fundación Henderson insistía en copias de seguridad en papel, algo sobre la verificación de auditoría. Esbozó una sonrisa forzada, como si ella tampoco lo creyera. Kayla y yo la seguimos por un pasillo estrecho lleno de libros de contabilidad en cajas y sobres Manila. En la habitación 214 señaló una mesa de metal bajo una luz vibrante. Necesitará las cajas 3, 5 y 12 de los años fiscales 2011 a 2019. Alguien las firmó una vez antes del año pasado bajo el nombre de C. Granger, la inicial del segundo nombre de Thomas. Intercambié una mirada con Kayla, que ya tenía su portátil abierto. El primer libro de contabilidad parecía un registro de donaciones inofensivo, registros de eventos, impresiones brillantes de las invitaciones de gala.
Pero ocultos entre líneas había patrones. Los desembolsos de subvenciones se canalizaban a través de los mismos 3 bancos, siempre por debajo de los $10,000. Lo suficientemente pequeños como para evitar señales de alerta, lo suficientemente consistentes como para sospechar blanqueo. Kayla sacó su teléfono. «Miren esto». Superpuso las raíces bancarias con los datos de nómina de los empleados que había obtenido de Carter Holdings meses antes. Los nombres coincidían, las fechas se sincronizaban. El dinero entraba de la organización benéfica a través de Granger Holdings y se esfumaba en cuentas en el extranjero bajo filiales registradas en Vice. El nombre de Rachel aparecía en los formularios de aval de al menos 7 de ellas. «¿Ves esto?», Kayla señaló. Cada cuenta que autorizó se creó durante un trimestre fiscal en el que Patricia hizo declaraciones públicas sobre inversiones estratégicas en el legado. Encontramos correos electrónicos impresos, fechados y resaltados entre Patricia y Rachel. Las frases codificadas de coaching mantienen todo bajo el programa base 3B. Asegúrese de que la distribución se escalone entre los límites fiscales. Recuérdele a Thomas que el programa 3B es intocable. El programa 3B era un fondo fantasma, sin programas asociados ni beneficiarios de obras de caridad, pero las cifras coincidían exactamente con lo que me habían calculado de 5,2 millones. El libro de contabilidad de la caja 12 contenía el resto. Pegado al dorso había un apéndice con la etiqueta «Solo para uso interno». Dentro encontramos una lista de empresas fantasma creadas por la fundación. Un nombre sobresalió: Verdant Strategies, LLC. Kayla se quedó paralizada. Esa es la empresa que falsificó los documentos de recuperación el año pasado, la que señalé en mi informe de denuncia antes de que me pidieran que me retractara por el bien de la familia. Cambiamos de tema aún más. Verdant Strategies había recibido casi $300,000 de la Fundación Henderson para apoyar las medidas de cumplimiento administrativo, un código para silenciar a personas como Kayla. Una partida se refería crípticamente a la supresión del asesor externo, con las iniciales MK Michael Keller, el ex denunciante que desapareció hace 2 años tras amenazar con demandar a la familia. Sentí un nudo en el pecho. No era solo una traición. Era un plan. No me habían borrado del testamento. Habían usado la fundación para eliminar a cualquiera que cuestionara la narrativa. Rachel no solo era cómplice, era operativa. Patricia lo había dirigido todo bajo la bandera de la caridad. Kayla se recostó. Tenemos suficiente para una auditoría federal, tal vez una denuncia penal. Miré la última página del apéndice. Ya no era rabia, era certeza, fría y absoluta. El juego había cambiado. De vuelta en el coche de alquiler, revisé mi bandeja de entrada. Había llegado un nuevo correo electrónico de un dominio desconocido. No había mensaje, solo un PDF adjunto. Patricia Carter había presentado una citación judicial. Argumentó difamación, daño a la reputación y solicitó la revocación de la herencia militar federal por lucro cesante. Cerré los ojos. Así que este era su siguiente paso, y el mío tendría que ser mejor. Esperaban silencio. Entré en la sala como si hubiera esperado este momento durante 11 años. El eco de mis botas resonó más fuerte de lo debido en el suelo pulido del Tribunal Superior de Richmond, pero no me inmuté. Sabía que todos los ojos me observaban. Algunos escépticos, otros curiosos, y algunos como Kayla animándome en silencio. La prensa se apiñaba como moscas cerca de la última fila. Un grupo de veteranos locales me saludó con la cabeza al pasar. No bajé el paso. Patricia estaba sentada delante, flanqueada por 2 abogados con perlas atadas al cuello, como si la mantuvieran erguida. Rachel estaba sentada 2 asientos detrás de ella, rígida e indescifrable. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante, con la barbilla apoyada en el puño, como un director ejecutivo que preveía una caída en picado de las acciones. El alguacil declaró la sesión en la audiencia preliminar del caso Carter contra Carter, que ya estaba en sesión. El juez Morrison presidía.
Su toga se movía como humo al tomar asiento, firma de finales de los 50, con reputación de evitar el drama. Bien, me puse de pie. Su señoría, no estoy aquí solo para defender mi herencia legal, sino para exponer la manipulación coordinada de documentos legales, el abuso de poder fiduciario y la supresión sistemática de identidades. Su mirada se cruzó con la mía. Continúe, Coronel Carter. El título hizo que Patricia apretara la mandíbula. Kayla fue la primera en subir al estrado. Su testimonio fue metódicamente medido. Explicó su función en Carter Holdings, los datos que recuperó y las discrepancias que le ordenaron ignorar. Luego vinieron las cronologías de los registros de la memoria USB, que muestran que Patricia accedió a los archivos de James Carter después de su derrame cerebral, pocos días antes de la actualización final del testamento. Presenté el certificado de nacimiento. A continuación, oculté deliberadamente mi documentación legal, que indicaba que mi identidad paterna era desconocida. Junto a ella se encuentra un testamento suprimido, redactado por mi abuelo pero nunca firmado, que detalla una fase del legado de Carter que yo debía supervisar. Levanté el libro de contabilidad de la fundación. Este documento registra las distribuciones de la Fundación Henderson. Casi $5 millones se canalizaron a través de cuentas fantasma vinculadas a miembros de mi familia bajo la apariencia de trabajo sin fines de lucro. El abogado de Patricia se puso firme. Su señoría, nos oponemos a la introducción de información financiera no autenticada. Se toma nota de la objeción, dijo el juez Morrison, pero a la espera de la verificación, la dejaré constancia en autos. El rostro de Patricia no se movió, pero sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor de su bolígrafo. Y entonces llegó el momento inesperado. No tan pronto. El juez llamó a Rachel al estrado. Dudó. Lo vi en cómo se alisó la falda durante el segundo extra que se tomó para respirar antes de levantarse, pero avanzó sin mirar atrás. ¿Eres Rachel Carter Morrison?, preguntó. Sí. Sabes que estás bajo juramento. Las preguntas comenzaron lentamente. Su papel en la fundación, su conocimiento de las cuentas. Ella esquivó el tema. ¿Firmaste a sabiendas documentos relacionados con el programa 3B? No recuerdo los detalles. Me dijeron que eran subvenciones estándar. ¿Quién te lo dijo? La mirada de Rachel se dirigió a Patricia. Un instante de silencio. Luego me miró. Su voz se suavizó. Mi madre. ¿Y sabías que estos fondos estaban vinculados a cuentas en el extranjero? No sabía dónde acabaron. ¿Lo cuestionaste? No. ¿Por qué no? Rachel titubeó. Finalmente, dijo, porque no quería hacerle daño, simplemente no los detuve. La sala del tribunal quedó en silencio. Kayla permaneció inmóvil. El rostro de Patricia se endureció. Por primera vez, Rachel parecía haber roto la formación. El juez Morrison se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Basándose en las pruebas preliminares, este tribunal avanza hacia un juicio público completo de Carter contra Carter. Y así, el silencio en el que se habían basado se rompió. Disculpen la interrupción. Este canal está actualmente restringido, por lo que los nuevos episodios se subirán a HM Revenge Stories. El mismo nombre simplemente reemplazó TH por HM. Muchas gracias por su continuo apoyo. Ya no se trataba solo de una herencia, se trataba de la verdad a plena luz del día. Me presenté ante el tribunal, no como demandante ni siquiera como hija, sino como la prueba indeseada de una conspiración. La sala estaba abarrotada. Los veteranos se alineaban en los últimos bancos, con las manos entrelazadas sobre sus gorras de servicio. Los reporteros garabateaban con las cámaras preparadas, pero los únicos ojos que importaban estaban frente a mí. Patricia, fría, reluciente, acorralada. Respiré hondo y levanté el diario de cuero desgastado. De mi abuelo, el que nunca quiso que nadie en esta sala escuchara. Las entradas empiezan en 1992, dije con voz firme, cuando el mayor Andrew Blake fue reportado como desaparecido en combate.
Una misión encubierta. No se recuperaron restos. Pasé a una página marcada. Esta está fechada el 14 de agosto de 1993, 11 meses antes de mi nacimiento. La leí en voz alta. Ella vino a mí con una mentira y una exigencia. Dijo que si quería paz, no diría nada sobre el niño. Dijo que la verdad destrozaría a la familia. La dejé enterrar al hombre que me salvó la vida. Y ahora quiere que también entierre a su hija. Se oyeron murmullos. Un periodista dejó caer un bolígrafo. El juez Morrison golpeó su mazo una vez. Silencio. Continué. El mayor Blake era mi padre. El hombre que todos asumieron que había desaparecido, olvidado. No era solo un nombre, era el mejor amigo de James Carter y mío hasta que Patricia lo borró. El rostro de Patricia no se movió, pero sus nudillos se pusieron blancos contra la mesa. Levanté una hoja. Resultados de ADN de un laboratorio privado. Verificados, comparados con una base de datos militar. Soy su hija biológica. Dejé que el peso de la frase se asentara y añadí, y Patricia lo sabía. Una exclamación ahogada recorrió la sala. Ella presionó para que archivaran mi certificado de nacimiento sin el nombre paterno. Le ordenó al abogado de la familia que ignorara una enmienda no firmada al testamento, que mi abuelo había redactado tras conocer mi ascendencia, y se aseguró de que no quedara rastro alguno de la conexión del Mayor Blake con esta familia. Me dirigí al juez. Lo que antes era cuestión de propiedad, ahora es cuestión de identidad. Legados fueron manipulados, registros falsificados, linajes cortados por la ambición. Miré a Patricia a los ojos. Él no me abandonó. Te aseguraste de que no pudiera regresar. Al principio se mantuvo firme, como algo que se desprendía de años de control. Su silla retrocedió con sus patas metálicas chirriando contra las baldosas. ¿Crees que esto te convierte en uno de nosotros? Se le quebró la voz. Fuiste un error, una pena. Entonces perdió la compostura. Se suponía que nunca regresaría. Gritó. Me aseguré de que no lo hiciera. Se oyeron jadeos. Las cámaras hicieron clic. Uno de los veteranos se puso de pie, conmocionado. Incluso Rachel se tapó la boca. El juez Morrison se levantó. Ya basta. Patricia siguió gritando. Iba a arruinar todo lo que tenía, una familia que proteger. El alguacil se movió rápido, con las manos sobre sus brazos. Ella luchó, agitándose, escupiendo palabras. No es nada, una bastarda uniformada. La garrote la golpeó. Este tribunal ordena la detención de Patricia Carter, declaró el juez Morrison. Cargos: perjurio, obstrucción a la justicia y desacato. Se le niega la libertad bajo fianza. 2 agentes la sujetaron. Los ojos de Patricia se encontraron con los míos una última vez, ya no con furia, sino con incredulidad, como si acabara de ver su propio imperio reducido a polvo. Y no aparté la mirada. Pasaron años construyendo un reino sobre mentiras. Bastaba una verdad para incendiarlo. Los periodistas invadieron las escaleras del juzgado como avispas, despertando de un nido. Los flashes de las cámaras, las voces gritaban preguntas que aún no tenía intención de responder. Pasé junto a ellos, dejando que su ruido se desvaneciera como estática. Dentro de mí, todo se había quedado en silencio. Dentro de Carter Holdings, el silencio era más fuerte. Thomas estaba sentado tras su escritorio con una calma forzada que no se reflejaba en sus ojos. «¿Has armado un buen lío?», dijo. «No», respondí. «Sí que lo hiciste». Volvió a abrir la boca, pero el golpe en la puerta lo silenció. 2 hombres con trajes oscuros entraron. Las insignias del Departamento de Justicia brillaban tenuemente en sus chaquetas. «Thomas Granger, le han entregado una citación federal», dijo uno de ellos. «Evasión fiscal, lavado de activos en el extranjero y falsificación de registros de organizaciones sin fines de lucro». El rostro de Thomas se desmoronó. Rabia, incredulidad y miedo se confundieron. Tras ellos, Kayla entró con la mirada fija, sosteniendo una carpeta. La junta votó,
mientras tú estabas ocupada ensayando tus excusas, con efecto inmediato. Quedas relevada de todas tus funciones. He sido nombrada directora interina hasta nueva revisión. La miró como si lo hubiera apuñalado por la espalda. Tú solo eras la asistente. Kayla ni se inmutó. Deberías haberme tratado como algo más que un recadero. Lo escoltaron fuera segundos después. Toda la planta ejecutiva observaba desde detrás de sus paredes de cristal tintado. Algunos susurraban, otros se daban la vuelta. Nadie lo defendió. Esa misma tarde, Rachel convocó una rueda de prensa. Llevaba el pelo recogido con fuerza, y un traje rosa pálido reemplazaba su habitual traje negro de diseñador. Las cámaras disparaban mientras subía al podio frente a la sede de Carter Holdings. Desconocía el alcance total de las decisiones financieras de mi familia. Empezó, pero acepto la responsabilidad de no hacer preguntas, de guardar silencio cuando no debía. Observé desde la barrera. Su voz temblaba lo justo para parecer ensayada. Q se llenó de lágrimas. La disculpa fue cuidadosamente calculada. Después se me acercó en el pasillo. «Lo dije en serio», susurró Rachel. «No lo sabía todo, pero tú sabías lo suficiente», respondí. Me tocó el brazo suavemente. «Seguimos siendo hermanas». «No», dije en voz baja. «Nunca lo fuimos, no en los sentidos que importaban». Bajó la mano. Ella asintió y se fue, seguida de una retahíla de preguntas de la prensa. Me volví hacia el podio, donde los periodistas seguían reunidos esperando más. Di un paso al frente. Nunca se trató de venganza, les dije. Se trataba de la memoria y de lo que me robaron, de mi abuelo, de gente que confió en este apellido y recibió traición a cambio. Los destellos estallaron. Dejé que la historia se replanteara ante ellos, no como un escándalo, sino como un ajuste de cuentas. Esa noche comenzó la redada federal. Camionetas negras se detuvieron frente a Carter Holdings. Los agentes se movieron con precisión coordinada. Sacaron cajas con registros, discos duros y servidores. Algunos empleados lloraron, otros intentaron esconderse. Rachel sacó las cámaras traseras que la grababan mientras se abría paso entre un mar de micrófonos. Me quedé al otro lado de la calle observándolo todo con Kayla. «¿Crees que también la acusarán?», preguntó. «Se ha involucrado», dije. «Ahora tiene que vivir con eso». Empezamos a caminar de vuelta al hotel. El cielo se estaba suavizando con el resplandor color melocotón del atardecer cuando la recepción me hizo señas para que me detuviera. «Llegó una carta para ti», dijo el empleado, entregándosela. Sin remitente, escrita a mano, solo una línea en el anverso. Emily Carter, particular. Esperé a estar arriba para abrirla. Dentro había una sola página. Sin saludo, sin firma, solo que me dijeron que estarías más segura sin mí. Me hicieron desaparecer, y lo permití por ti. Pero lo he visto, y ahora creo que es hora de conocernos. A.B. Lo leí 2 veces antes de que me temblaran las manos. Ya no necesitaba su nombre. Había construido mi propia verdad tras verdad, cicatriz tras cicatriz. El sol se filtraba a través de los amplios ventanales del Salón de los Veteranos en Washington, D.C., proyectando una luz dorada sobre las filas de asientos y las placas de latón pulido. No era un espacio grandioso, pero tenía peso, el que se construye con sacrificio, no con estatus. Me quedé cerca del podio, con la palma de la mano firme contra los bordes de roble y el discurso doblado en la mano, húmedo por el ligero sudor de la gravedad. Hileras de uniformes, algunos planchados, otros desgastados por el tiempo, se sentaban ante mí. Rostros familiares de Richmond, de campos de batalla, de recuerdos. Los mismos hombres que me saludaron con la cabeza en el funeral, que me vieron no como un fantasma, sino como uno de los suyos. Kayla estaba entre bastidores, con un portapapeles en la mano, susurrándole algo al organizador del evento. Sus ojos se encontraron con los míos y asintió una vez. Miré la habitación y respiré hondo. Solía pensar que el legado provenía de lo que heredábamos, un nombre,
un título, un conjunto de reglas transmitidas como un destino sellado. Pero he aprendido que es algo que construimos verdad a verdad, cicatriz a cicatriz. Un silencio se apoderó de la habitación. Regresé a una familia que me había borrado. No luché por venganza, sino por el recuerdo, por aquellos que fueron marginados como yo, por aquellos que sirvieron en silencio y fueron enterrados en silencio. Hice una pausa, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la última carta. No era de Patricia. Esta era diferente. Una voz en off resonó en mi memoria. Las palabras, leídas tantas veces que podría recitarlas a mi hija, me dijeron que estarías mejor sin mí, que el silencio te protegería, pero el silencio solo generaba dudas. Observé desde la distancia, impotente pero orgullosa. Te convertiste en todo lo que esperaba que fueras a pesar de ellos, no gracias a ellos. Mayor Andrew Blake. Levanté la vista de la página. Hoy dedico la Fundación Blake para la Verdad y la Transición, un espacio para quienes dieron más de lo que podían permitirse y recibieron menos de lo que merecían. No llevará el nombre de Carter. No lo necesita. Se hizo un silencio entre la multitud. Entonces, uno a uno, los veteranos se pusieron de pie y levantaron las manos en señal de saludo. El mismo gesto que me habían hecho en pasillos silenciosos, ahora lo hacían a plena luz del día. Se me hizo un nudo en la garganta. Devolví el saludo. Detrás de mí, la pantalla mostraba un breve montaje. Mi abuelo de uniforme, Andrew Blake, con su unidad, la primera sede de la fundación, inaugurada en Richmond. Kayla lo había editado todo a la perfección, fusionando pasado y presente. Verdad con tributo. Bajé del escenario. Kayla me encontró a mitad de camino. Su expresión era indescifrable. Exactamente, dijo. Solo tardó una vida en encontrar las palabras. Tenía algo en la mano, un simple sobre blanco. Se apresuraron con los resultados, dijo en voz baja. Es definitivo. Quería que lo tuvieras hoy. No tienes que abrirlo. Lo miré. El sello no era llamativo. Solo un pequeño sello rojo verificaba. No duplicar. El público detrás de nosotros empezó a dispersarse, pero yo no me moví. Me quedé de pie al borde de la sala, junto a una exhibición de medallas militares y banderas dobladas. Di vueltas al sobre lentamente en mis manos, sintiendo la tenue textura del papel, grueso por el peso. Y entonces lo abrí en una sola página. Confirmación de ADN, Mayor Andrew Blake, 99.8%. Cerré los ojos, no porque dudara, sino porque lo sabía. Sonreí. Tranquilo, pequeño, real. Quizás algunos fantasmas regresan no para atormentar, sino para sanar. Disculpen la interrupción. Este canal está restringido actualmente, así que los nuevos episodios se subirán a HM Revenge Stories. El mismo nombre, simplemente reemplazado por HM. Muchas gracias por su continuo apoyo. El silencio que una vez definió su exilio finalmente se rompió en un tribunal iluminado por la verdad, no por la lealtad. Lo que construyeron sobre el secreto y la vergüenza se derrumbó cuando una mujer se atrevió a exponer cada firma falsificada, cada nombre enterrado. La justicia nunca llega a tiempo, pero cuando lo hace, resuena con más fuerza que la traición. Ningún muro de mentiras puede resistir eternamente la marea de la verdad. Si sentiste que su lucha era la tuya, comenta 1. Si esperabas algo diferente, escribe 2. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias que dicen la verdad al silencio.